Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a su podcast favorito, Ecos de Filosofía. Hoy hablaremos de las enseñanzas de Séneca sobre la libertad individual, el poder y la verdadera felicidad. ¿Cómo podemos ser libres en un mundo lleno de tantas responsabilidades y tantas tentaciones que nos incitan a hacer el mal? ¿Qué significa realmente vivir una vida coherente y moderada? Acompáñenos para descubrir los consejos que Séneca nos da a través de estas cartas. Cuando Séneca aconseja a Lucio abandonar sus cargos públicos, no lo hace con la intención de estar en contra de la vida activa, sino desde una posición que apoye lo que significa ser libre. En la tradición estoica, la libertad no está tan relacionada con lo externo, sino más bien con el interior de las personas. En esta carta, Séneca nos explica que aunque piensemos que las responsabilidades públicas parezcan prestigiosas, la realidad es que frecuentemente nos atan, nos exigen tiempo, energía y sobre todo compromiso con las expectativas de los demás. Para Séneca el problema no es el cargo, sino la falta de atención al alma. Pero Séneca no propone que Lucio deje los cargos públicos de la nada, sino que todo sea un proceso, y poco a poco viva una vida más tranquila y enfocándose en el mismo. Para empezar, vamos a situarnos. Séneca, uno de los principales filósofos estoicos de Roma, escribió una serie de cartas a su amigo Lucilio, donde reflexionaba sobre cómo alcanzar la verdadera libertad y felicidad. En una de esas cartas, Séneca aconsejaba a Lucilio abandonar sus cargos públicos. ¿Por qué? Por- Porque el poder y las responsabilidades, si no se manejan con prudencia, pueden convertirse en una trampa que roba nuestra tranquilidad y nuestra libertad interior. Pero Séneca no aborda por indecisiones drásticas. Le dice a Lucilio que busque la oportunidad de liberarse de manera suave y gradual, sin comprometerse con nuevas obligaciones. Ahora hablemos del poder. Para Séneca, él señala que el poder, aunque atractivo es, puede ser una fuente de opresión, o bien puede venir de otros, de instituciones o incluso de nuestras propias ambiciones. Una solución a esto puede ser participar en la vida pública con prudencia, ya que Séneca advierte sobre los riesgos de involucrarse demasiado en esto, como bien puede ser que podamos ser cooptados por el sistema o enfrentarnos a la represión. Por eso, recomienda actuar con sabiduría y tomar decisiones basadas en un análisis profundo de los riesgos y consecuencias. Ahora hablemos del poder y la opresión. Es un tema muy interesante y relevante en la sociedad actual. El poder y la opresión son conceptos estrechamente relacionados, que han sido analizados y debatidos por filósofos, sociólogos y activistas a lo largo de la historia. También es importante reconocer que el poder y la opresión son conceptos complejos y multifacéticos que requieren una comprensión profunda y una acción sostenida para abordarlos. Por otro lado, hablemos de Séneca, quien señala que el poder, aunque atractivo, puede ser una fuente de opresión, puede venir de otros, de instituciones o incluso de nuestras propias ambiciones. A lo que él propone una solución, que es participar en la vida pública con prudencia. Séneca advierte sobre los riesgos de involucrarse demasiado. Podemos ser cooptados por el sistema o enfrentarnos a la represión. Por eso recomienda actuar con sabiduría y tomar decisiones basadas en un análisis profundo de los riesgos y consecuencias. Otra enseñanza clave de Séneca es la coherencia. Por ejemplo, la filosofía nos dice que no es un ejercicio intelectual o un discurso bonito, más bien es una guía para la acción. Pero aquí es donde nos preguntamos, ¿de qué sirve hablar sobre virtudes si no las practicamos? Bueno,
Esto para Séneca, el sabio es aquel que tiene palabras y están completamente en armonía con sus acciones. Pero aquí es donde nos reta, o sea, ¿cómo vivimos realmente de acuerdo con lo que decimos? ¿O nuestra vida está llena de contradicciones? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy continuamos explorando las enseñanzas del gran estoico Séneca, concentrándonos en un aspecto crucial de su filosofía, como por ejemplo la coherencia entre palabras y acciones. En el segmento anterior vimos que para Séneca la filosofía no es un mero ejercicio intelectual, más bien es como una práctica para la vida. Pero, ¿qué implica realmente esta coherencia? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con nuestros principios? Séneca también nos plantea una pregunta fundamental. Por ejemplo, ¿de qué sirve hablar de virtudes, de justicias, de templanza si no los ponemos en práctica? Esto para Séneca no es aquel que solo recita como por ejemplo bellas palabras, más bien es el que muestra acciones que reflejan sus creencias. Esto, por ejemplo, en esto pónganse a pensar en cuántas veces hemos escuchado a alguien hablar del fervor sobre la importancia de la honestidad y luego hemos sido testigos de sus acciones deshonestas. La falta de coherencia genera una disonancia interna que, por ejemplo, en nuestra propia integridad sobaca nuestra credibilidad entre los demás. Y esta coherencia puede manifestarse en muchos aspectos de la vida, desde las pequeñas mentiras cotidianas hasta las decisiones importantes que contradicen nuestros valores. Séneca nos reta a un examen de conciencia. ¿Vivimos realmente de acuerdo con lo que decimos? ¿Nuestras acciones reflejan nuestros ideales? ¿O nuestra vida está llena de contradicciones que nos alejan de la paz interior y la auténtica felicidad? Esto también es un proceso de introspección, un camino de autoconocimiento que requiere una honestidad brutal con nosotros mismos. No se trata de ser perfectos, sino de esforzarnos constantemente para alinear nuestras palabras y acciones, y así buscando la armonía interna que nos permita vivir una vida más plena y significativa. Entonces, ¿qué podemos aprender de Séneca hoy? Primero, que la verdadera libertad está en simplificar nuestra vida y en aprender a contentarnos con lo que tenemos. Segundo, que nuestras acciones deben reflejar nuestras palabras. Y tercero, que debemos ser prudentes al navegar el poder y la responsabilidad. La filosofía, según Séneca, no es el lujo intelectual, sino una herramienta para vivir mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta reflexión te resonó, comparte este episodio y sigue explorando la sabiduría de los grandes pensadores con nosotros en Filosofía Viva. Hasta la próxima.